Hola, mi nombre es Heriberto Cruz Pérez y estoy estudiando en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estoy estudiando en la Facultad de Ingeniería, el Colegio de Ingeniería Industrial. Esta materia es Instalaciones Industriales, otoño 2023, y el maestro a cargo es el maestro Isidro Pérez Genis. En este caso estamos viendo el cálculo de los conectores eléctricos. Y en este caso vamos a ver el tema del cálculo de los conectores eléctricos. Y como sabemos, para el cálculo exacto del calibre de los conductores eléctricos deben tomarse a consideración principalmente la corriente por transportar y la caída de tensión máxima permisible según sea el caso. Es importante tener siempre presente que, salvo a los casos excepcionales como lo son los circuitos derivados para un motor, hornos eléctricos o cargas únicas específicas, no se dispone en el momento determinado de toda la carga total instalada. Por lo tanto, para evitar el tener que conectar conductores eléctricos de gran transversal, es aconsejable corregir la intensidad de corrientes después de calculada de acuerdo con fórmulas, ¿no? Las cuales vamos a ver más adelante. Y por lo tanto, cuando no se trate de dar alimentación a una sola carga, y principalmente cuando la carga total instalada sea la suma de varias cargas parciales, se supone que no va a ser utilizada en forma simultánea. Hay necesidad de corregir la corriente para que, de acuerdo al nuevo valor, se calculen los conductores eléctricos por corriente o por caída de tensión. Em, ok, ahora vamos a empezar a hablar acerca del sistema monofásico a dos hilos, que sería la fase y el neutro. Como se trata de indicar la fórmula general, abarcando combinaciones de los tres tipos de cargas eléctricas, que son la carga regresiva, la carga inductiva y la carga capacitativa. En ella incluiremos el factor de potencia o el coseno del ángulo. En esta fórmula, lo que nosotros vamos a encontrar va a ser, pues, la caída de tensión, ¿no? Y bueno, pasamos al sistema monofásico de tres hilos, que serían las dos fases y la neutro. Como la carga total conectada en realidad se reparte en dos sistemas monofásicos a dos hilos, la corriente en consecuencia de la caída de tensión exactamente a la mitad correspondiente al sistema elemental de fase y neutro. Como se trata de un sistema que en realidad es difícil de balancear al 100%, en un momento dado, el neutro trabaja como fase y el hilo o hilo de corriente, transportando 4142 veces la corriente. Es eficaz por fase, por lo anterior es recomendable que cuando se trabajen dos fases y un neutro, el neutro se considere de mayor área a los hilos de corriente, por lo menos en calibre. Para entender mejor lo anterior, hay necesidad de tener presente que los aparatos de medición de corriente alterna eh, nos indican los valores máximos ni valores promedios de las ondas sinusoidales de tensión o corriente potencial, sino que indican el valor eficaz de las mismas, siendo el 0.7071 del valor máximo. Por lo tanto, pues tenemos este sistema. El siguiente sistema que veremos será el sistema trifásico a tres hilos, que es de tres fases. Este sistema es aplicado cuando las cargas parciales son trifásicas, pero dividido en dos casos específicos. El primero es cuando las cargas parciales son 100% resistivas, como resistencias de secadores, hornos eléctricos, el factor de potencia o el coseno del ángulo es igual a 1. La consecuencia, bueno, y la segunda es que cuando las cargas parciales son inductivas, como motores eléctricos, en su generalidad dispositivos o equipos fabricados con bocinas,
Hay necesidad de incluir además del factor de potencia, el coseno del ángulo, la eficiencia que sería n, promedio de los motores, en un valor nunca mayor a 0.85. Bueno, por último vamos a ver un sistema trifásico a 4 hilos, que sería 3 fases y un neutro. Tratándose de un sistema trifásico a 4 hilos, se considera 100% balanceado en el neutro. Se toma intensidad de corriente igual a 0, y además, para cuando se tienen cargas de alumbrado o contactos o motores monofásicos y trifásicos, se debe hacer intervenir a la eficiencia, considerando el máximo valor promedio, que sería igual a 0.85 o menor, el cual estará determinado por las características de las cargas principales. Cuando no se da el factor de potencia o el coseno del ángulo como dato, se supone un valor normalmente de 0.85, ya que en ningún caso de la carga total instalada es puramente regresiva. Bueno, y para el cálculo de las secciones, la primera condición es la condición térmica, la intensidad y el calor de conductores. El efecto Joule es un efecto que produce calentamiento en los conductores y receptores cuando por ellos circula una corriente eléctrica. Si lo que queremos es transportar o distribuir energía eléctrica, todo lo que se transforme en calor por el efecto Joule serán pérdidas. Además, pueden producir un calentamiento excesivo en los conductores, llegando a dañarlos para siempre, o incluso quemar un aislante o producir un incendio. El calentamiento de los conductores se produce porque los conductores tienen una resistencia eléctrica, resistencia que se pone al caso de la corriente por ellos. En esta oposición o resistencia produce que parte de la energía eléctrica se transportan los electrones al moverse por el conductor y se transforme en calor y por lo tanto en pérdidas. Los conductores de forro Asbontenel. El conductor de cobre suave o recocido, estañado, cable flexible o cordón extra flexible, al aislamiento es especial, de cloruro de polivinilo, recubrimiento con una capa de asbesto, impregnado de un compuesto resistente a la humedad, al calor, a las llamas, en forro exterior, esto formando una malla trenzada de algodón y tratada como un compuesto gris de propiedades fungicidas que impiden la formación de colonias de hongos. Y por último tenemos las imágenes de las tablas que nos ayudan a calcular la capacidad de electricidad. Y la primera tabla es la tabla número 2 y esta nos expresa la capacidad de corriente promedio de los conductores de 1 a 3 en un tubo conductil, todos hilos de fase y a la intemperie. También tenemos por ahí los factores de correlación de temperatura ambiente mayor a 30 grados centígrados y los factores de correacción por agrupamiento. Posteriormente tenemos la tabla número 3 que representa la resistencia óhmica y peso de los conductores, esto en alambres y cables, según el calibre, la resistencia y el peso en kilogramos. La tabla número 4 nos representa los diámetros y áreas interiores de los tubos conductil y ductos cuadrados, esto dado en diámetros nominales, que serían las pulgadas y los milímetros, y las áreas interiores en milímetros cuadrados, para pared delgada o pared gruesa. En la tabla 5 tenemos las caídas de tensión máximas permitidas según la norma oficial mexicana. Y en la tabla 6 tenemos el área promedio de los conductores eléctricos de cobre suave o recocido, con aislamiento tipo TW, THW o Binanel 900. En este vemos los alambres, los cables, el calibre, el área del cobre, el área total
con todo el aislamiento, y el área de acuerdo al calibre y el número de conductores eléctricos para seleccionar el diámetro de las tuberías según pues la tabla. La tabla número 7 tenemos el área promedio de los conductores eléctricos de cobre suave o recocido con aislamiento tipo binanel nylon. Esto en alambres y cables con sus respectivos calibres, el área total del cobre y el área total de todo el aislamiento. Bueno, y espero que les haya gustado un poquito más de este tema, y también voy a poner un ejemplo, pero ese será en otro video. Muchas gracias.